Cuando Florino salió en dirección a la casa del cura, el sol se ponía. La atmósfera estaba pesada y sofocante. Florino cruzó la plazoleta en medio de la cual estaba la iglesia y luego de tomar la acera de Soportales dobló hacia la derecha. Atravesó una calle de tierra y después de andar unos metros se encontró frente a la casa del párroco. Entró por un portoncito lateral sin anunciarse. «Adelante», dijo el cura, a la vez que se levantaba de la silla en que estaba sentado en el patio. Rigoberto también se levantó. Se había quitado la camisa como el cura y estaba desnudo de la cintura para arriba. Florino se despojó de la campera. Vio que los ojos de Rigoberto y del padre Esquivel se fijaron con extrañeza en el revólver que llevaba en la cintura. «¡Qué imprudencia!», exclamó Rigoberto. «Andar armado en esta época. Yo ando sin arma. Con arma usted le da la ocasión para que lo apresen». «Este es Rigoberto Molina», dijo el cura. Rigoberto y Florino se estrecharon la mano. Le acercaron una silla a Florino y se pusieron a conversar, pero a poco fueron interrumpidos por la presencia de Leopoldina Montiel, que era una mujer que vivía con el padre Esquivel como ama de casa. Era alta, buena moza, pechugona, con la curva de la cintura muy pronunciada. Tendría sus 50 años. Leopoldina lo saludó y luego trajo una mesa pequeña donde puso 3 vasos, una jarra de agua y una botella de caña. Mientras Leopoldina hacía esas cosas, Rigoberto le lanzó varias miradas de reojo, y enseguida vio, por la manera de andar, por el tipo y la vestimenta, que era una pueblera, una coigüá. En cuanto se retiró Leopoldina, Florino le preguntó a Rigoberto cómo andaban las cosas por Asunción. «Mal, muy mal. Hay una lucha sin cuartel entre los guiones rojos y otras fracciones del partido. Nosotros pensamos que debemos aprovechar este desorden y estas divisiones para actuar sin aguardar más y a fondo. Tengo una carta para usted de don Ezequiel Ábalos». Florino se mostró sorprendido de que don Ezequiel se hubiese acordado de él. Recordó que era corregionario político de su padre y muy amigos. Ambos, con otros políticos, fundaron el diario. El uno al lado del otro combatieron al coronel Jara en 1912 y presenciaron su agonía y su muerte en Paraguatí. Lo había visto varias veces en su casa de la avenida Colombia cuando era niño, y hasta se sentó sobre las rodillas huesudas de don Ezequiel, que lo hacía saltar como si anduviese a caballo. «Por esa época mi padre fue ministro», continuó diciendo Florino, con mirada brillante y voz llena de orgullo. «Y yo aquí, ahora, atado de pie y manos. Sí, parece una pesadilla. Me persigue la mala suerte. Si no se muere el mariscal Estigarrabia, hoy estaría de cónsul en alguna parte», terminó con acento de abatimiento. Se calló y bebió un largo trago de caña. Luego opinó que el proceso político ahora era igual al que se produjo entre 1908 y 1912. Y aunque él no lo había vivido, lo conocía muy bien por su padre, que muchas veces le habló de ese momento político. Si hubiese triunfado la Revolución de Concepción el año pasado, hoy el país sería otra cosa, opinó el cura. Florino le preguntó a Rigoberto qué mensaje le traía de don Ezequiel. Aquel le respondió que una carta a tiempo, que sacaba un sobre de uno de los bolsillos del pantalón y se lo entregaba. Me pidió que le dijese que colaborara en todo lo que pudiera con Octavio. «¿Con Octavio?», exclamó Florino perplejo. «¿Va a venir?». Abrió la carta. No era más que 4 palabras con las que don Ezequiel le presentaba a Rigoberto Molina, un estudiante valiente y digno de toda confianza, que le daría personalmente detalles del plan. «Pero por esa carta parece que don Ezequiel está en Asunción», dijo Florino. Rigoberto le refirió entonces, como ya lo había hecho anteriormente, al cura, que Ezequiel Ábalos había entrado 3 días atrás subrepticiamente en Asunción. Como la policía creía que aún seguía en Clorinda, nadie vigilaba la casa, circunstancia que la volvía muy segura.
Luego les explicó al cura y a Florino que dentro de unos días llegaría Octavio ocultamente en el tren internacional y que descendería en Araguá, a pocos metros de la estación. Se escondería unos días en el pueblo, en la casa de su hermano de Asunción. Lo vendría a buscar para llevarlo allí. Pero lo más comprometedor y riesgoso era ocultar una caja cuyo contenido ignoraba y que debía llegar a Araguará consignado a nombre de Florino Villalba como si fuese una caja de vino. Ese cajón le había pasado de contrabando de Posadas a Encarnación y de allí despachado en un tren local. Al oír todo esto, Florino empalideció y el vaso de caña que tenía en la mano estuvo a punto de caérsele. Pero ni Rigoberto ni el sacerdote notaron ese cambio en el semblante de Florino ni su nerviosidad. Después se pusieron a hablar de Octavio. Según Florino, su hermano siempre fue un político partidario de la violencia y de realizar acciones audaces. Esa manera de ser lo había apartado desde el primer momento de los partidos tradicionales, llevándolo a actuar en los partidos extremistas y revolucionarios. Me dijeron que él fue uno de los que participó en el asalto al departamento de policías en marzo del año pasado y que se salvó milagrosamente, dijo el cura. Con la lengua endurecida por el alcohol, con frases incoherentes y desordenadas, Florino quiso contar el papel que le cupo a su hermano en aquel asalto. Pero las palabras se le trababan, se le enredaban entre los dientes. Era, rer, sí, la muerte. Y la boca se le cerró de golpe. La cabeza se le derrumbó sobre el pecho. Un hilito de saliva comenzó a correrle por la barbilla. Es una porquería, comenzó el cura, que también se temblaba en la silla, por efecto de la caña. Este Florino no sirve ni para beber. A los 3 vasos ya se cae. Y luego, alzando los brazos y agarrándose la cabeza con ambas manos, con ademanes exagerados y melodramáticos de ebrio, exclamó: No entiendo, no me cabe en la cabeza cómo han dado intervención a esta Badulaque en una acción tan delicada y grave. Así también en este país todas las conspiraciones salen para la mierda. Se levantó con esfuerzo, pesadamente, tardando un rato en equilibrarse. Al final lo consiguió. Vamos a llevarlo a acostarse hasta que se le pase el pedo, le dijo a Rigoberto señalándole a Florino. Entre los dos, tomándolo por debajo de los brazos, lo arrastraron hasta una pieza en que había una ancha cama de hierro, una mesita de noche con una lámpara de querosén cubierta por una pantalla de plástico. En el muro frontal a la cama se veía un armario de luna y en un rincón cerca de la ventana una máquina de coser abierta. Esta es la pieza de Leopoldina. Vamos a acostarlo aquí por un rato. Voy a hacerlo leer agua de colonia y enseguida se le pasará, dijo el párroco sentándose a los pies de la cama, mientras le echaba una mirada a Florino, tirado sobre el pecho y pálido como un muerto. Yo también de buena gana me acostaría, añadió riéndose y levantando la cabeza hacia Rigoberto, que de pie, sobrio, pues casi no había bebido, observaba con rostro grave la escena. Poco después, Leopoldina colocó los platos y los cubiertos sobre una mesa que tenía encima una carpeta de tela plástica a cuadro. La mesa estaba en el corredor que daba al patio. Leopoldina, el cura y Rigoberto se sentaron a comer. Aquella, entre bocado y bocado, iba y venía a la cocina. Rigoberto observaba con atención su aspecto de coigüá, pulcra y bien oliente, su pelo negro terminando con un rodete, su fina peineta, su vestido planchado cubierto con un delantal floreado. No estaba descalza, sino que calzaba sandalias de cuero. Al terminar de comer, como se había hecho noche, Leopoldina trajo una lámpara de gas de querosén, que puso sobre la mesa. Enseguida, un enjambre de insectos comenzó a revolotear en torno a la luz. En un momento en que Leopoldina se fue a la cocina, Rigoberto preguntó:
¿Esta señora es Araguañá? Sí, Leopoldina es viuda. Hace, hace un año le mataron a su compañero en la peluquería mientras se cortaba el pelo. Desde la puerta, un tal Gamarra le pegó 4 tiros. Tiene 2 hijas, una ya casada. Ella y sus hijas se ganan la vida cosiendo. Esa máquina de coser que viste en la pieza es de Leopoldina. Si no fuese por la costura de ella, yo no podría mantenerme. Siguió contándole a Rigoberto que la llegada de Leopoldina a la casa había sido una bendición del cielo. Antes la casa estaba muy abandonada y sucia. Había días en que no tenía dinero ni para el diario. Fingía llegar por casualidad a la hora de la comida en casa de los conocidos para que lo invitasen a comer. Todo cambió en cuanto la hacendosa y pulcra Leopoldina se instaló en la casa. Ella maneja todo, agregó el cura con gesto de satisfacción. Yo cada día hago menos cosas. La iglesia la limpia a ella con el sacristán. Yo solo me ocupo de decir misa y confesar. Permanecieron callados largo rato. Leopoldina y el padre Esquivel encendieron después unos cigarros de hojas y se estuvieron un buen espacio de tiempo en echar bocanadas de humo a los insectos que giraban en torno a la lámpara. De repente Rigoberto rompió el silencio. ¿Sabe en qué estoy pensando, padre? En que lo mejor que ha tenido y tiene el Paraguay son las mujeres como la señora. Y dirigió una amable sonrisa a Leopoldina, quien sonrió callada. Tiene usted razón al decir que ha sido bendecido por el cielo al encontrarla. Era un día frío del mes de junio. El cielo parecía encapotado. Era de mañana. Oí fuertes pasos en el corredor. Un puño cerrado que golpeaba nervioso y angustiado a la puerta de la calle. Han matado a Amador Montiel. Fue Alonso Gamarra, gritaron en guaraní. Cuando llegué a la peluquería, aún estaba el cuerpo muerto de Amador Montiel. En un sillón alto, frente a un espejo, mandaba y desordenado, con la cabeza inclinada hacia un costado, como esperando que el peluquero le pasara la navaja por la nuca para quitarle la pelusa. La sangre del le sangraba el cuerpo por varias partes. Cerca, sentada, cubriéndose la cara con las manos, se encontraba Leopoldina y una de sus hijas. Me aproximé para consolarla, levantando la mano para acariciar la cabeza de la vieja, y sin saber cómo, sorprendido yo mismo de mis gestos, sentí bajo mi mano la suavidad y la lisura del pelo de Leopoldina. Levantó la cabeza y me miró con una mirada triste a través de lágrimas. Más tarde, mientras rezaba, pensé que mi casa y mi vida cambiaría si una mujer como Leopoldina se ocupase de mis cosas. Y en ese momento, entre mis pensamientos y ella estaba su marido tieso, rígido, dentro de un rústico y negro cajón de madera. Ya no se movería de allí por toda la eternidad. Unos minutos más tarde y varias paladas de tierra encima. Unos meses después, Leopoldina vino con su máquina de coser a instalarse en casa. Yo algunas veces voy a la peluquería y me siento en el sillón alto en que mataron a Montiel, y me miro en el espejo manchado en que se miraba él, y en ese momento en mi imagen veo la de Amador Montiel. Así no piensan en la curia, respondió el párroco. Me persiguen porque Leopoldina cose en casa para afuera. Alegan que es inmoral que se negocie con la costura en la casa parroquial. Pero mis superiores demasiado saben que si no fuese por el trabajo de Leopoldina, tendría que vivir sacándole el dinero a mis feligreses, que son muy pobres, verdaderamente pobres. Y luego, cambiando bruscamente de tema, le preguntó a Rigoberto: ¿Vos qué estudias? Yo estudio para contador público. El año que viene, si las cosas andan bien, me voy a recibir. Ahora me defiendo trabajando en pequeñas contabilidades. Mi madre vive en Igatimí
con las 2 hijas menores que yo. El cura no le preguntó por el padre. ¿Para qué? El corazón le decía que Rigoberto, como él, también era hijo de la noche, con la diferencia de que él era heredero de un crucifijo que un niño abuelo le llevó colgado del cuello en Acostañú. No todos los paraguayos podían vanagloriarse de descender de un niño hombre. Vamos a entrar, dijo el cura, que comenzaba a sentir el fresco de la noche en el pecho desnudo. Se levantó de la mesa. Penetraron en la pieza donde dormían Florino. Hay que despertar a ese revolucionario, a Barragán, dijo el párroco, echándole una mirada burlona a Florino. Este yacía lazo y como desconyuntado sobre la blanca colcha de la gran cama de Leopoldina. La cabeza, cuyo pelo largo le tapaba parte de la cara, enjuta y pálida, se hundía en una almohada enorme, adornada con una cinta azul que terminaba en un moño. El padre Esquivel se acercó a Florino y tomándole de un brazo empezó a zamarrearlo a la vez que cantaba. Arriba que las 11 son, ya viene Chirifé con sus batallón. Se volvió hacia Leopoldina y Rigoberto, que miraban la escena. Se lo cantó de propósito para que rabie. No hay recuerdo que lo amargue más, porque con la revolución del 22 empezó la fundación de su padre. Don Antonio se equivocó al plegarse el movimiento del coronel Chirifé, creyendo que iba a ganar la revolución. Florino se despertó sobresaltado, sus ojos soñolientos miraron asustados. Tardó un rato en darse cuenta de que estaba en la casa del cura. Al final gritó un enojo. Te vas a la mierda con Chirifé y su batallón. El cura se echó a reír a carcajadas. Leopoldina contrajo la cara con un gesto de disgusto y pena. Le dolía que trataran con tan poca consideración al padre de Esquivel. Ella pensaba que todos los asunceños eran iguales. No le daba al padre su verdadero lugar. Lo consideraban menos que ellos. Un aregüeño jamás hubiese atrevido a tratarlo tan irrespetuosamente. Se olvidan que es el representante de Dios aquí en la tierra, pensaba. Mañana volveremos a hablar de ese asunto. Ahora salí, andate a dormir, le dijo el cura cariñosamente a Florino, mientras lo acompañaba hasta la puerta de calle. Florino le dio la mano a Rigoberto y se perdió en la noche de Areguá, con sus calles sin alumbrado. Luego el cura y Rigoberto se pusieron a hablar de las antiguas familias paraguayas que, como viejos barcos en desmo, se pudrían y deshacían lentamente bajo las lluvias de Araguá. A raíz de un comentario de Leopoldina, recordaron la lucha entre aragüeños y asunceños por la mayoría de la iglesia. Ella cree, dijo el cura mirando a Leopoldina, que si me pongo abiertamente del lado de los aragüeños por la cuestión de la mayordomía, no solo los aragüeños me van a querer más, sino que voy a darle una lección a los asunceños, que a mí y a los del pueblo nos miran como si fuésemos menos que ellos. Hizo una pausa sentándose en el borde de la cama, mientras Rigoberto lo hacía en un sillón enfrente. Ella no comprende que los Villalba Bogado son los fundadores de Araguá, como Villa Veraniega. La casa de ellos es una de las más antiguas. Gracias al doctor Antonio Villalba se empedró la calle principal y hasta se llegó a instalar un tranvía que transportaba a los
bañistas de la estación del tren al lago. Eso es anécdota, respondió Rigoberto, cuya mirada, bajo los reflejos de la luz de la lámpara, adquirió una expresión dura y fría. Usted debe pensar que esas familias llegaron a donde están no por sus virtudes y valores reales, sino fortuitamente por una determinada y favorable situación política. No los exime de culpa su fracaso, sea por la ignorancia o mala fe. Ayudarlos a sobrevivir. ¿Por qué? Que se hundan, exclamó fuerte con un tono de voz duro que el padre Esquivel sintió como si un viento helado le pasara por el corazón. El cura se quedó silencioso y pensativo, mientras se acariciaba la mano de uñas negras la barbilla. Tengo la barba larga, hace unos días que no me afeito. Al cabo de un rato se levantó y acercándose a Rigoberto le dijo: me gustan menos estos políticos de ahora que los de antes. Por lo menos el fracaso de aquellos me llenan el corazón de piedra. Tengo que confesarme que no me perdono nunca que la mayordomía de la iglesia cayese en manos de Solano Aguirre y su camarilla de guiones rojos. Todos son la misma basura, los que estaban antes, los que están ahora. Hay que barrer con todo, dijo Rigoberto, con voz tan suave y tranquila que el cura debió mirarlo bien a la cara para convencerse de que hablaba en serio. Rigoberto, de acuerdo con el cura, resolvió no tomar el ómnibus para Asunción en el lugar de salida. Se levantaría a la madrugada, caminaría 1 o 2 leguas y lo tomaría fuera de la vista de la policía. Leopoldina no durmió en pieza, el cura en la suya y Rigoberto en un catre de lona que colocó en la galería, delante de la puerta abierta del dormitorio del sacerdote. Ya acostados se le pasaron conversaciones hasta bien entradas a la noche. Rigoberto lo informó detalladamente de la policía y de la guerra en que estaban empeñados las distintas fracciones por la conquista del gobierno. Esta es nuestra oportunidad, repetía agitado y febril, ahora o nunca, pero el éxito depende de nuestra audacia. 200 hombres decididos valen más que un regimiento. Eso vio en la última guerra con los comandos. En Asunción hay 5 o 6 puntos claves en cuestión de apoderarse de ellos violentamente. Es por eso que lo han llamado a Octavio Villalba. Es un terrorista de forma continental. He oído que uno de los objetivos del plan es hacer volar el palacio del gobierno con toda la basura que hay dentro. El cura se entusiasmó y gritó con brío en la oscuridad, haciendo crujir su cama. En cuanto empiece la caza en Asunción, yo con algunos amigos nos apoderaremos de Areguá. Lo apresaremos a Pilomeno Maldonado y lo mandaremos dentro de una jaula a Asunción. Al amanecer, cuando el padre Esquivel se levantó, vio que Rigoberto ya se había marchado. Posiblemente se había ido a un oscuro para que la luz del día no lo sorprendiese en el pueblo. A lo mejor ni durmió ese pobre muchacho, dijo mientras tomaba el mate que le cebaba Leopoldina. Cuando se fue había ya luz, yo lo oí salir. Leopoldina dejó la pava con agua caliente en los pies del cura para que él mismo se cebase los mates, y ella se dirigió al patio, donde se puso a recoger los mangos que habían caído durante la noche. El padre Esquivel, descalzo, en calzoncillos, con su negra cruz de madera sobre el pecho, observaba de su reposera a Leopoldina, que iba
un lado a otro recogiendo los mangos en su canasta. Esa era una hora más feliz a la mañana temprano, cuando el sol aún no quemaba, echado en su reposera, mirando su patio grande y umbroso bajo los árboles de mango, oyendo el cacareo de las gallinas en el gallinero del fondo. Y todas las mañanas terminaba diciendo: te agradezco, Dios mío, porque al fin te has acordado de mí. Su éxtasis fue interrumpida bruscamente por varios tiros, cuyos ecos rodaron largo rato por el pueblo. Esa detonación son de ametralladoras livianas, exclamó levantándose sobresaltado, y agregó como si tuviese un presentimiento: le han tirado a Molina, seguramente. Luego por todo Aragua se extendió un silencio profundo, tan hondo que el padre Esquivel se quedó dudando de si esos tiros eran reales o había sonado en su imaginación.